tarde. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la invitación que han hecho desde la organización por estar aquí. Quería empezar porque me hace mucha ilusión estar hoy aquí, haber disfrutado y lo bien, como decía Montserrat, que va este congreso, ya que pude estar en las primeras jornadas del año 76 como feminista en ellas, participar, como comentaremos aquí, en la ley integral, todos los avances que hemos hecho, también en MeToo, y pronto voy a poner, cuando acabe este congreso, en el CIC 2019. Muchísimas gracias a todos. Hoy estoy aquí un poco por presentar que desde la ciencia, desde una investigación que se atrevió en el 2006 dar evidencias científicas, evidencias que todos y todas desde la academia sabíamos, de abrir la caja de Pandora de la violencia de géneros en las universidades españolas. Todo un equipo del grupo de mujeres AFO con otras universidades, desde la ciencia dijimos que existía y dimos todos los resultados científicos de esta investigación. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha servido? ¿Qué impacto político tuvo desde la ciencia y que ha ayudado al feminismo esta investigación? En primer lugar, en el 2004, como comentaba antes, hubo un error de fondo, que era que no se contemplaba la violencia de género en las universidades, como si en la academia no fuéramos sociedad. Ante este grave error, lo que hicimos es convocar en octubre de 2004 en el Parque Científico unas jornadas para hablar de ello. En estas jornadas hablamos del tema y una parlamentaria se comprometió en incidir en la ley del 2007, que ahora explicaré, y también al mismo tiempo hablamos con muchos más parlamentarios, hicimos incidencia de todos los partidos y de todas las opciones políticas para que se contemplara la violencia de género en las universidades. En el 2007 es cuando, en el artículo 25, en la ley orgánica del 22 de marzo, por primera vez se habla del ámbito superior. Luego, en otra disposición, en 12 de abril, en las universidades, por primera vez se contempla y se obliga a todas las universidades a tener unidades de igualdad. Un gran avance en la academia. Se consigue esto, que es un paso súper importante para avanzar contra el acoso sexual en la academia. Ese es un impacto político que tenemos ya y que ahora podemos disfrutar de todo ello. En paralelo, ¿qué impacto social ha tenido la ciencia y también en el feminismo esta investigación? A la Comisión Europea subvencionó un gran proyecto, el programa Marco, en la cual una de las cosas que la Comisión Europea tiene para que todas las investigaciones que tengan impacto social, un repositorio donde están ahí las investigaciones que tienen impacto social y donde también los investigadores las podemos poner, con toda una serie de criterios. En concreto, la investigación de violencia de género en las universidades tiene un impacto de 10 porque está conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una mejora un 30%, es replicable, está publicada en revistas científicas y es sostenible. ¿Por qué 3 motivos esta investigación tiene impacto social? El primero, porque establece redes de solidaridad de víctimas contra la violencia de género en las universidades. Se ha hablado aquí en el Congreso, hemos podido tener el primer día una de las personas víctimas, etcétera. Tienen más de 2.000 entradas, han sido reconocidas a nivel de buena práctica por la Fundación Mujeres y la Comisión Europea. Al mismo tiempo, esta red que se ha creado
está publicada en uno de los artículos de revistas de primer ranking científicas. Segundo punto, ¿por qué tiene impacto social? ¿Por qué? Porque ha ayudado la ciencia a que exista denuncias de la violencia de género en las universidades. Hay muchísimas más. Aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Porque desde la Universidad de Barcelona 10 alumnos se atrevieron a denunciar a un catedrático después de 26 años, luego hemos tenido Sevilla, luego hemos tenido Complutense, esta pequeñita no se ve ahí arriba, pero es desde Veracruz, también está Latinoamérica, etcétera. He puesto también alguna de Valencia también aquí, y pensar que desde las investigaciones en Estados Unidos tienen clarísimo que el acoso sexual de educación superior está contra la ley. Nunca, nunca está bien. Tercer punto es porque se han implementado protocolos. Ahora todos y todas en las universidades podemos tener protocolos para agarrarnos, ¿no? Para poder denunciar. Uno de los primeros, que costó como mucho, el de la Universidad de Barcelona, que contribuimos y han ido. Hace unos años había 16, ahora últimamente contaba, ya desde las 52 universidades públicas debemos tener unos 42, algunos funcionan más y otros funcionan menos, ya es un tema ya puede más de debate, como tercer punto. Al mismo tiempo, ya ha tenido este impacto político, este impacto social, ¿no? Y al mismo tiempo se ha hecho una difusión a la sociedad, ¿no? Para que la sociedad también cambie en todo esto. Salió en prensa, en muchos periódicos, pero sobre todo en la revista de Ciencia es Noticia. Sale en el Diario Feminista, que tiene más de 500.000 entradas. Las personas los podemos leer, la sociedad lo sabe. Paralelamente ha salido en televisión con todo un documental TV, ¿no? Donde sale nuestra primera ponente de este congreso, Ana Viduo, ¿no? Hablando de la violencia de género que hay en las universidades. En paralelo vemos que hay en magazines como Mujer Hoy, que todas sabemos que llega a toda la sociedad. Hay 1 millón de lectoras, mujeres y hombres, que leen este magazine, como otros que podéis ver aquí en pantalla. Por último, cuando la primera vez que presentamos los resultados de violencia de género con la universidad, acabamos con esta frase. Y hoy me gustaba acabar también con esta frase en este congreso. Cuando las instituciones pongan las medidas para que las mujeres perdamos el miedo a denunciar la violencia de género que sufrimos, y cuando no dé miedo a hacer investigación sobre estos temas, tendremos unas universidades no solo menos sexistas, sino más científicas y más humanas. Muchas gracias.